La esclava lavó los pies de Sina, pero lo que vio en el agua reveló un secreto prohibido. El sol de la tarde entraba por las rendijas del balcón, dibujando rayas doradas en el suelo de piedra. La señora, tumbada en la mecedora, extendía sus delicados pies blancos sobre la palangana de cobre, mientras la esclava María se arrodillaba y hundía las manos callosas en el agua tibia. Los dedos de la señora temblaron levemente, como siempre ocurría cuando su marido iba por negocios y salía de la casa en silencio. Más despacio, vagabunda, murmuró la señora, sin abrir los ojos. Así no se trata a una dama. María bajó la cabeza, pero sus ojos negros como boca de lobo nunca abandonaron el agua. Fue allí, en la tranquila superficie de la cuenca, donde las cosas se revelaron. Desde pequeña su madre le enseñó que el agua guarda secretos, que los antepasados hablaban a través de reflejos. Y en ese momento, entre las ondas que hacían sus dedos, se formó una imagen. No era el rostro de la señora el que miraba hacia atrás. Fue él. El Señor. Pero no como María lo veía todos los días, con su jubón almidonado y su látigo en la cintura. No. En el agua su rostro estaba distorsionado, sus labios torcidos en una sonrisa poco masculina, y detrás de él, cosas se movían. Sombras con dedos largos arrastrándose por las paredes de la habitación de la señora, susurrando palabras que María no podía oír, pero que le helaban la sangre. ¿Estás escuchando, María? La voz de la señora cortó el aire, afilada como un cuchillo. Sí, señorita, respondió ella, ahora con las manos temblando. El agua de repente se nubló como si algo la hubiera tocado desde abajo. Fue entonces cuando vio la marca. En el esbelto tobillo de la dama, casi oculta por la enagua, una fina cicatriz, en forma de media luna. Igual que el que María encontró en el cuello del último esclavo que desapareció del cuartel de esclavos. Igual que el que tenía su propia madre antes de ser vendida al sur. «Estás pálida», observó la señora, abriendo finalmente los ojos. Sus iris eran demasiado claros, casi incoloros, como los de un gato nocturno. ¿Estás enfermo? María tragó con fuerza. Sabía que no podía huir, no podía gritar. Pero también sabía que si su ama descubría que lo había visto, no habría castigo suficiente para borrar lo que María ahora llevaba dentro de ella. Bajando una vez más los ojos, secó cuidadosamente los pies de su ama, mientras el agua de la palangana, ahora inmóvil, reflejaba solo el techo de vigas oscuras. Y algo parpadeaba en un rincón, donde la luz no llegaba. La sombra en la esquina del lavabo no era un reflejo. Era un ojo. María sintió que el aire presionaba sus pulmones como si alguien le hubiera presionado el pecho con manos frías. No se atrevió a mirar directamente, pero notó que la cosa, si era una cosa, se movía lentamente arrastrándose por el borde de cobre de la palangana, donde el agua aún temblaba levemente. Los dedos de la dama, largos y blancos como huesos pulidos, se retorcían sobre el brazo del sillón. ¿Has visto? La voz de la señora era un suspiro, casi un gemido. No había sorpresa en ello, solo una curiosidad enfermiza, como la de quien lleva mucho tiempo esperando que algo finalmente llegue. María sacudió la cabeza, pero el movimiento fue tan débil que podría haber pasado por un temblor. La cicatriz de su propio muslo ardía, como si frotaran con sal la afilada luna que la había marcado. Recordó a la esclava que había desaparecido el mes anterior, como habían encontrado su cuerpo 3 días después, tirado sobre las rocas del río como un paquete desatado. Su garganta se abrió en una sonrisa, la media luna de su cuello brillaba húmeda al sol. Y el agua del río, dijeron, olió a clavo durante una semana. Mi madre me dijo, murmuró la señora, mirando ahora el rincón oscuro como si hablara con algo escondido allí, que las marcas son puertas. Que no duelan cuando se hacen, solo después, cuando empiezan a abrirse. María apretó los labios, sintiendo el sabor metálico del miedo. La señora extendió la mano y con un dedo, trazó una línea imaginaria en el muslo de la esclava, exactamente donde estaba la cicatriz. El toque fue frío, pero no tanto como el escalofrío que recorrió la columna de María. Eres especial, dijo la señorita, ahora sonriendo. Fue una sonrisa que no llegó a los ojos claros, que permanecieron fijos en el vacío detrás de María. Igual que yo. Como todos los demás que llevan la marca. El agua de la palangana empezó a oscurecerse, como si goteara tinta desde algún lugar invisible. María vio horrorizada que no era pintura. Eran hilos finos y oscuros que se enredaban entre sí,
formando patrones que dolían con solo tocarlos. Mirar. La señora no pareció sorprendida. En cambio, se inclinó hacia adelante con los ojos brillando con febril excitación. Ya casi están aquí, susurró. Y esta vez no se irán sin llevarse lo que es suyo. María no necesitó preguntar quiénes eran. Lo sabías. Las historias que los esclavos mayores contaban por las noches, cuando creían que nadie los escuchaba, de las mujeres de piel gris que caminaban sobre el agua, de las que arrastraban los pies sin hacer ruido, de las que marcaban a sus elegidos con cuchillos de hueso. Los que siempre volvían a buscar lo que habían dejado atrás. La puerta del dormitorio crujió levemente aunque no había viento. La señora no se dio vuelta. Su cuerpo estaba rígido como si estuviera esperando algo que solo ella podía oír. María, sin embargo, escuchó un sonido húmedo como el de labios que se abren después de un largo beso. Y luego, muy bajo, casi ahogado por el jadeo de la señora, una canción. Era una melodía sin palabras, hecha de vocales arrastradas que sonaban como llanto y risa al mismo tiempo. María lo reconoció de inmediato, era el mismo que cantaba su madre cuando pensaba que estaba sola, el mismo que el esclavo muerto en el río había delirado la noche antes de su desaparición. Lo mismo que ahora salía de la garganta de la dama en un hilo fino y tembloroso, como si fuera arrancado de su interior por manos invisibles. No mires atrás, ordenó la señora, sin quitar la vista del rincón oscuro. No les gusta cuando miramos. María obedeció, pero no porque quisiera. Sus músculos estaban atrapados, como si los hubieran cosido en su lugar. El agua en la palangana ahora burbujeaba, espesa y negra, y algo comenzaba a emerger de ella, dedos largos, uñas que parecían hechas de corteza de árbol. La señora extendió la mano y con un gesto lento, invitó a la cosa a subir. Ya verás, dijo con la voz ahora ronca, como si le aplastaran la garganta desde dentro. Todos veremos al final. María lo olió antes que nada, clavo podrido, tierra mojada, algo dulce y podrido que se le pega en el fondo de la garganta. Y luego, justo detrás de su hombro izquierdo, un cálido aliento. No fue la señora. Algo tocó su cabello, enredándose en los rizos como los dedos de un niño jugando. María cerró los ojos con fuerza, pero eso no ayudó. Sintió la cosa allí, inclinándose sobre ella, oliéndola como un animal olfatea a su presa. La cicatriz en su muslo ardía como fuego. Esto es mío, dijo la señora, y su voz ya no sonaba humana. Pero puedes quedarte con lo que queda. María no gritó cuando los clavos afilados le rasgaron la enagua. No gritó cuando unos dedos fríos presionaron su cicatriz, abriéndola como una boca hambrienta. Ni siquiera gritó cuando la cosa detrás de ella le susurró, justo al oído, en un idioma que no debería entender, pero lo hizo. Finalmente. La noche se tragó la habitación de un solo trago. Las velas se apagaron todas de golpe, como si un soplo invisible las hubiera apagado, y el olor a cera quemada se mezcló con el de la tierra mojada y el de algo más viejo, algo que venía de debajo de la casa, de las grietas del suelo de tablas podridas. María sintió el peso de quien no era su amante porque su amante ahora no era más que un capullo vacío, una piel descascarada que colgaba en el espejo como un vestido olvidado. Los dedos fríos se clavaron más profundamente en la cicatriz y supo, sin necesidad de ver, que la herida no sangraba de color rojo. Era negro, espeso como miel de abeja mezclada con hollín. La cosa detrás de ella se rió, un sonido húmedo y crujiente como huesos siendo masticados lentamente. María recordó el día que recibió esa marca, el cuchillo del capataz, el grito de su madre, el olor a caña quemada. Pero eso ya no importaba. Nada importaba aparte de la voz que siseaba en la parte posterior de su cabeza, recitando palabras que no eran palabras sino claves. Llevaste esto durante tanto tiempo, murmuró la cosa, y su boca estaba tan cerca que María sintió sus labios agrietados rozar su oreja. Y ni siquiera sabía que era una invitación. Algo se movió dentro de la cicatriz. No fue dolor, no exactamente. Era como si allí hubiera brotado una raíz, espesa y nudosa, que ahora se estiraba buscando una salida. María jadeó cuando la punta atravesó su piel desde el interior, rompiendo la carne como un brote rompiendo la tierra. Clavó los dedos en el colchón de paja y se mordió el labio hasta sentir el sabor del hierro. En el espejo, la silueta de la dama parpadeaba, distorsionada como agua sucia.
Su rostro ya no era un rostro, sino una máscara de parches cosidos con mechones de cabello. Que María reconoció. Era de ella. Y el de los demás. Muchos otros. La cosa detrás de ella suspiró satisfecha, mientras la raíz dentro del muslo de María se retorcía, creciendo, ramificándose como venas debajo de la piel. Ahora tú eres mi árbol, susurró la voz, y las paredes de la habitación gimieron en respuesta, como si toda la casa fuera madera viva, retorciéndose. Y yo soy la semilla que llevaste sin saberlo. María no resistió cuando las manos la pusieron boca abajo. No luchó cuando la cosa la montó, sus piernas tan delgadas como ramitas secas enredadas alrededor de su cintura, y los dedos, demasiados ahora, demasiados, se hundieron en sus hombros, rompiendo huesos como ramitas. Solo sintió el calor de la raíz extendiéndose, ardiendo por dentro, mientras la voz cantaba en su cabeza, una melodía sin música, solo vibración, solo hambre. Afuera, en las dependencias de los esclavos, los demás esclavos se despertaron con el sonido de algo que desgarraba la noche. No fue el viento. No era ningún animal que conocieran. Era el sonido de una puerta abriéndose, una puerta que no debería existir, y proveniente del interior, el susurro de hojas secas siendo arrastradas por algo que no tenía pies. Y luego el primer grito. Pero no era el de María. Era de mi señora. O lo que quedó de ello. La noche se tragó el grito como un animal hambriento. Los esclavos se acurrucaban sobre las esteras de paja, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas apretadas contra la boca que no se atrevía a emitir ningún sonido. Ellos lo sabían. Siempre supieron que esos muros de barro escondían más que el sudor y la sangre de décadas. La casa grande no era solo madera y cal, era un ser vivo que respiraba lentamente tragando el dolor que le ofrecían como si fueran oraciones. El segundo grito fue acompañado por un crujido húmedo, como si se rompieran huesos. Luego silencio. Hasta que la puerta, la que no existía, se abrió de nuevo. Esta vez no fue el susurro de las hojas. Fue el arrastre de algo pesado, húmedo, lo que dejó un rastro oscuro en el suelo de tierra. Los esclavos vieron, a la luz parpadeante de las antorchas ardiendo lentamente, la silueta de María emerger del umbral. O lo que quedó de ello. Su piel, que alguna vez fue tan oscura como el ébano pulido, ahora brillaba con un tono húmedo, casi verde, como si debajo creciera musgo. Los ojos eran dos agujeros negros donde algo se movía, lentamente como pequeñas raíces retorciéndose. Ella no caminó. Estaba cargado. O mejor dicho, flotaba, suspendido por hilos invisibles que salían de su espalda, delgados como telarañas, gruesos como enredaderas. Y detrás de ella, proveniente de la oscuridad de la puerta, el olor a tierra podrida y cosas muertas. Uno de los esclavos, Joao el mayor, hizo la señal de la cruz con dedos temblorosos. Madre del agua, susurró, pero la palabra murió en sus labios cuando María giró la cabeza demasiado en su dirección. La boca se abrió y de su interior brotó un líquido espeso y negro que goteó al suelo con un sonido de carne podrida. Luego, la voz. No era de ella. Ella no era humana. Era el sonido de muchas gargantas hablando a la vez, un coro de cosas que nunca deberían tener nombre. Y ella dijo: plantarás. Y la tierra tembló. No fue un terremoto. Era algo que se movía bajo sus pies, como si miles de dedos sin filo estuvieran presionando el suelo, listos para romper la superficie. Las paredes de las dependencias de los esclavos crujieron, las grietas se abrieron como venas, y del interior brotó un líquido espeso y oscuro que apestaba a sangre vieja y semillas podridas. Los esclavos huyeron. Pero las puertas estaban cerradas. Las ventanas selladas con algo que parecía madera, pero que al tacto se sentía cálido y palpitante como piel. Y entonces lo vieron, de las grietas del suelo brotaban unas manos. Pequeño, oscuro, con uñas largas como garras. Manos de niños. O más de una vez niños. Emergieron poco a poco arrastrando consigo cuerpos marchitos, cubiertos de barro y raíces, sus ojos blancos, sin pupilas, fijos en los vivos con un hambre que no era de este mundo. Y María, suspendida en el aire, sonrió. O al menos lo que quedaba de su rostro se contrajo en una imitación de una sonrisa, mientras los hilos que la sostenían comenzaban a estirarse, buscando otros con ansias. Te alimentarás.
El primer grito fue ahogado antes de que terminara. Una de las manos infantiles, más rápida que las demás, se hundió en la garganta de un esclavo, arrancando un trozo de carne como si fuera un fruto maduro. La sangre brotó en chorros calientes, salpicando las paredes, que temblaron en respuesta, como si la casa misma estuviera bebiendo. Los demás intentaron amontonarse, pero las raíces del suelo se retorcieron, atrapando los tobillos, arrastrándolos hacia abajo. Un hombre cayó de rodillas y sus manos se hundieron en la tierra húmeda que ahora cubría el suelo. Cuando intentó levantarse, vio que sus dedos se habían fusionado con la masa oscura, brotando de ella como nuevas ramas. Su boca se abrió en un rugido silencioso cuando la carne de su brazo izquierdo comenzó a agrietarse, revelando algo verde y fibroso debajo. María, o lo que quedaba de ella, descendió un poco más, los hilos que la seguían ahora gruesos como cuerdas, brillando con un líquido viscoso. Su vestido, que alguna vez fue blanco, goteaba una sustancia negra que quemaba la piel donde caía. Una de las esclavas, una mujer con cicatrices de látigo en la espalda, intentó correr hacia la puerta, pero las tablas de piel se cerraron sobre ella, envolviéndola en un abrazo asfixiante. Su cuerpo se retorció mientras era absorbido, los huesos crujieron bajo la presión, hasta que todo lo que quedó fue un montículo tembloroso en la pared, del cual estaban brotando nuevos filamentos. Afuera, el viento aullaba, pero ningún sonido escapaba de la casa. Los niños raíz, ahora en mayor número, se arrastraron hacia los vivos, con la boca muy abierta, revelando dientes tan afilados como espinas. Un hombre mayor intentó orar, pero sus palabras se convirtieron en tierra en su lengua. Cuando abrió los ojos, vio que sus párpados se habían cubierto de musgo, y que sus lágrimas eran un líquido oscuro, fertilizando el suelo donde caían. María finalmente tocó el suelo. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, era ahora una amalgama de carne y madera, con los brazos extendidos como ramas secas. Cuando habló, su voz era un coro de susurros infantiles, superpuestos por el crujido de las ramas al romperse. La tierra tiene hambre. Y entonces las paredes empezaron a sangrar. El hambre de la tierra. La sangre que corría por las paredes no era roja, sino de un negro espeso, como la savia de los árboles centenarios. Goteaba en gruesos hilos, formando charcos que burbujeaban y de los que brotaban pequeños brotes pálidos, similares a dedos de niños que intentaban emerger del suelo. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y algo más, un olor dulzón y podrido, como el de fruta pudriéndose en un ataúd. El hombre de párpados cubiertos de musgo intentó moverse, pero sus piernas ya estaban clavadas al suelo por finas raíces que serpenteaban alrededor de sus tobillos. Sintió el peso de la tierra tirando de él hacia abajo, como si el suelo respirara, inhalándolo lentamente. Su último aliento salió en forma de polvo, y cuando su cuerpo se desplomó, no hubo ningún sonido, solo el crujido seco de las ramas al romperse por su propio peso. María, ahora una figura central en esa pesadilla verde, levantó sus brazos hacia el techo. Su boca, un agujero oscuro entre conchas, se abrió y de ella no salieron palabras, sino semillas. Cayeron sobre los vivos que aún resistían, pegándose a sus ropas, penetrando la piel como agujas. Un joven intentó quitárselos, pero sus manos ya estaban cubiertas de una costra de líquenes. Cuando gritó, su voz quedó amortiguada por el repentino crecimiento de hongos en su garganta. Los niños raíz, ahora en número suficiente para formar un coro de crujidos, arrastraron los pies hacia los últimos que aún se movían. Una mujer presionada contra una pared, vio su sombra moverse por sí sola, alargándose, tomando forma, hasta que su propia espalda se partió en dos, revelando un tronco nudoso donde antes había una columna. No tuvo tiempo de gritar. Su carne se desmenuzó en astillas y de lo que quedó brotaron flores blancas, pétalos manchados de un jugo oscuro que goteaba como lágrimas. Afuera, el viento ya no aullaba. Hubo silencio. Un silencio tan profundo que parecía como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Dentro de la casa solo quedó en pie María, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo era ahora un pilar de madera retorcida, sus ojos reemplazados por dos agujeros donde anidaban diminutos murciélagos. Extendió un brazo hacia la puerta y las tablas de madera crujieron, cediendo no hacia afuera sino hacia adentro, como si la casa se cerrara sobre sí misma, tragándose sus propias paredes. Y entonces la tierra tembló. No fue un terremoto, sino algo más orgánico, como si el suelo girara en un sueño profundo.
Raíces tan gruesas como serpientes surgieron del suelo, envolviéndose alrededor de los cuerpos ya medio absorbidos, tirándolos hacia abajo. La casa entera empezó a hundirse, ahogándose en un pantano de vegetación que crecía a un ritmo enfermizo. Las ventanas se cerraron con cortinas de hiedra, los tejados se derrumbaron bajo el peso de las enredaderas. Nosotros que nos entrelazamos como venas. Cuando salió el sol al día siguiente, ya no había casa. Ya no había pueblo. Solo había un claro y en su centro un árbol inmenso, más alto que cualquier otro en el bosque. Su tronco era liso en algunos lugares, nudoso en otros, y si uno se acercaba lo suficiente, cosa que nadie haría jamás, se podían ver, entre las grietas de la corteza, caras. Rostros humanos distorsionados, congelados en expresiones de terror o resignación. Algunos todavía tenían los ojos abiertos, y en ellos, un tenue brillo, como si algo dentro de ellos todavía estuviera vivo. Observando. La tierra finalmente quedó saciada. Pero no por mucho tiempo. Porque en lo más profundo de las raíces algo se movía. Algo a lo que aún no me había despertado. Y cuando lo hiciera, el hambre volvería. Él siempre regresaba.